Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Recuerde que puedes seguir el mensaje, lo puedes seguir en la aplicación de Café, puedes cargarla, aún puede diezmar por medio de nuestra aplicación, la página web. Y para todos los que nos quedamos acá, quiero decirles buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno verlos el día de hoy, me alegra verlos en este lugar el día de hoy. Sabe que me emociona mucho ver los bautismos porque si Dios tuviera una empresa y esa empresa sacara un producto, ellos son el producto de esa empresa. Usted y yo trabajamos en esa empresa. Se supone que nuestra labor en este mundo es hacer que la gente acepte y cuando muera llegue al cielo. Y lo que estamos haciendo ahorita o lo que pasó allá arriba no es solo producto de una persona, sino de todos los que estamos en este lugar, porque esta comunidad se ha encargado de precisamente traer las almas y empezar a mostrarles que hay una vida en Cristo. Y cuando ellos toman la decisión de dejar su vida pasada atrás, dejar la vida de pecado y tomar una decisión por Cristo, usted y yo estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer a este planeta. Si no, estaríamos muertos. Todavía usted tiene un plan y un propósito. Dele gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios porque hoy se levantó, porque hoy tiene sus manos, sus pies, porque además de eso usted es hijo de Dios. Wow, qué privilegio. Ahora junto a nosotros hay personas que ya se pueden levantar y decir: hey, para mí la muerte es ganancia, porque cuando muera estaré frente a Él y estaré mejor. Así que vamos a orar para empezar. Gracias, papá, por este tiempo, por esta noche que nos regalas, Espíritu Santo. En verdad que es un privilegio saber que tenemos vida, que tú sigues, Señor, teniendo un plan y un propósito con cada uno de mis hermanos, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia en este lugar. Porque, Señor, tu plan es perfecto, ha sido construido desde antes de la fundación del mundo. Sabemos, Señor, que tienes propósito y tu propósito es que más hijos lleguen a tus pies, Señor, que más gente entienda que hay un Dios misericordioso, que dio su vida por nosotros y que nos permite llamarnos hijos. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, que sea tu palabra, Señor, la que llegue al corazón de mis hermanos, a su necesidad, y que dé fruto, Señor, conforme a lo que tú ya has plantado. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, buenas noches, diga conmigo, buenas noches. Eso, de la alegría conmigo estar acá porque hoy vinimos a estudiar. Ya conmigo, estudiar. Los jueves es de estudio bíblico, ¿sí? Mi nombre es Jonathan Henker, para los que no me conocen. Trabajo en la iglesia Café full time y con mi esposa pastoreamos aquí junto al pastor Richard y otro equipo increíble con el que Dios nos ha puesto. Y usted es parte de nuestro equipo también. Así que quiero saludar a las personas que se conectan por Facebook Live, que nos acompañan el día de hoy. Recuerden que pueden también descargar su aplicación y pueden seguir el mensaje aún si no lo están viendo en vivo. Durante los últimos 3 jueves hemos estudiado el libro de Filipenses, ¿sí? El libro de Filipenses está en el Nuevo Testamento y fue una de las cartas que escribió Pablo. Aunque nosotros le digamos libro, él no escribió un libro. Él no se sentó y dijo: oh, voy a escribir hoy un libro, sino que él dijo: voy a mandar una carta. Si fuera en este tiempo diría: yo voy a mandar un email, ¿sí? Ese email ha estado más de 2000 años, no se ha borrado. El tiempo no lo ha perdido. Así que gracias a lo que Pablo escribió en esa época tenemos una guía y una luz de lo que Dios nos ha permitido aprender como iglesia. El día de hoy cerraremos este estudio porque la carta de Filipenses, ¿cuántos capítulos tiene? 4. Y si usted no la ha estudiado o de pronto no sabe con qué hacemos referencia, busquen el Nuevo Testamento. Allí va a encontrar una carta que dice Filipenses
Y algunas personas se preguntan, y hoy quiero hacer un contexto para cerrar para cerrar este libro de la Biblia. Quiero hacer un contexto para aquellos que de pronto no están tan envueltos en el estudio de la palabra de Dios. Filipenses hace referencia a un tipo de personas, a una cultura que había de una ciudad en específico que se llamaba Filipo. ¿Ok? La ciudad se llamaba Filipo porque la fundó Felipe II, por eso se llamaba Filipo. No eran muy creativos, solamente le pusieron Filipo en vez de Felipe. Así que en el contexto histórico de la ciudad, que quiero hacerles un momentito para que usted entienda por qué Pablo le estaba escribiendo a ellos específicamente y por qué la carta es tan bonita, es tan inspiradora, porque la carta no es una carta en donde los está reprendiendo. Filipos era una ciudad colonizada por Roma, no eran romanos, ellos eran griegos, y fue colonizada más o menos en el año 167 antes de Cristo, fue antes de que llegara Jesús. Y su economía se movía alrededor ¿de qué se movía alrededor? Del oro. Ellos tenían unas montañas cercanas y resulta que su economía siempre estaba basada en el oro que sacaban de allí. Por tanto, a los romanos les gustaba mucho vivir en esa ciudad. Así que cuando usted empieza a ver esa carta, va a ver que lo que les hablan a ellos es a gente que de una u otra forma tiene dinero. No es gente que estaba pobre o por necesidad. Era una ciudad que tenía soldados romanos, capitanes romanos, tenía gente que trabajaba con el oro y era un puerto. Así que muchas de las personas que pasaban de Europa oriental a Europa occidental, como si pasaran de Alemania hacia Roma, hacia Italia, hacia Grecia, tenían que pasar por ese puerto. Así que era una ciudad principal, era una ciudad fuerte, era un puerto importante y era un paso obligado para muchas personas. Filipos era una ciudad próspera. Además, tenga en cuenta que era una ciudad que tenía gente griega y gente romana. Eso significa, los griegos, recuerde que la cultura griega eran los que les gustaba estudiar. Fueron los que se inventaron el término universidad. Fueron todas las personas que de una u otra forma empezaron a explorar la filosofía y muchas de las otras ciencias que hoy en día estudiamos. Así que era una ciudad que estaba inundada por la cultura griega, que era una cultura de estudio, y por la cultura romana, que era una cultura de gobierno. Entonces tenían un mix de muchas cosas. Así que cuando él les está hablando específicamente a gente que no tiene una cultura judía muy arraigada. Al predominar la cultura griega, la posición de las mujeres era mucho más influyente que en otras regiones. Usted sabe que en la antigüedad el rol de la mujer era muy degradado. Simplemente estaban en unas posiciones de cuidar a los hijos y de atender el hogar. Pero de una u otra forma, Grecia, por ser uno de los países que más había empezado a estudiar, se dio cuenta que las mujeres eran importantes, que su opinión era importante, que era importante lo que pensaban y la influencia que tenían. La carta de los Filipenses muestra a Pablo con un gran afecto. Si usted mira de todas las cartas, les vamos a decir algo que era Pablo. Pablo era colérico. De pronto los que no entienden el término colérico es una teoría de psicología que se aplica mucho y aún la aplicamos acá en la iglesia, que nos ayuda a estudiar los comportamientos de las personas. Mi esposa es colérica y yo sé que cuando usted escucha colérico suena como que está enojada, y sí, la palabra colérico viene del cólera, ¿sí? Y no del cólera de la enfermedad. La palabra colérico hace referencia a que son personas, tienden a ser cuadriculadas. Son personas que les gusta tener paso 1, 2, 3 y 4. Y si usted le inventa el paso 5 y no se lo había dicho con tiempo, se enojan. Son personas que les gusta tomar el control de lo que usted les da. Y ellos lo van a hacer a su manera, pero lo van a hacer bien. Por eso me casé. Así que Pablo es una persona que cuando usted lee la historia de él mataba cristianos. A él no le importaba, porque él sabía que toda su cultura le había enseñado, según los fariseos, que los cristianos eran malos. Y él le habían dicho, son malos y hay que hacer 1, 2, 3 y 4. Y él solo sabía seguir instrucciones. Por eso Pablo era tan radical. Los más radicales son coléricos. Hitler era colérico. La mayoría de las personas que han influenciado la historia a partir del gobierno son personas coléricas,
¿Por qué? Porque para ellos su principio es importante y fundamental en lo que ellos hagan todos los días. Si usted lo mueve de allí, la persona se pierde. Así que Pablo le está escribiendo, Pablo, al ser una persona con este estilo colérico, siempre les escribe a todos instrucciones. Si usted nunca ha estudiado los temperamentos y usted siente que su esposa o su esposo le da instrucciones, diga: él es colérico. Pero tranquilo, Dios lo creó así. Hay un plan. El plan era que su carácter fuera formado. La comunidad judía, porque había una pequeña comunidad judía en Filipo, que aunque era una ciudad que estaba un poquito lejos de donde estaba el pueblo de Israel, había una pequeña comunidad. Sin embargo, no era tan grande como para tener una mezquita o para tener un lugar de reunirse. Si usted lee más adelante, si usted lee más atrás en Hechos, usted se da cuenta que cuando Pablo estaba viajando, Pablo llega a la ciudad de Filipos y ahí nadie creía en Cristo, el evangelio no había llegado. Y él empieza a predicar en un río a una comunidad pequeña de judíos que estaba orando. Y como Pablo es Pablo y es terco y le dicen hágalo y no lo haga y él lo hace, Pablo comienza a predicar el evangelio, aunque era una ciudad que estaba muy cerca de Roma. Pablo sabía que el evangelio estaba siendo perseguido. Sin embargo, gracias a eso hay una persona que aceptó a Cristo. Así que el capítulo 4 de Filipenses, ¿sí?, que es la carta que estamos estudiando y por la cual hemos visto los últimos 3 jueves, es una carta que no solamente le está hablando a gente que necesita de Cristo, sino a gente que de una u otra forma no tiene necesidad. Y hablo de necesidad no de decir, oh, es que no tiene que trabajar. No, hablo de la necesidad como aquí, como en Estados Unidos, que nosotros tenemos que trabajar, pero si usted trabaja no va a pasar hambre. Si usted trabaja, por más que usted, una persona que me diga, no, es que yo aquí en Arlington, Texas, Fort Worth, no consigo trabajo, yo le digo, usted es lo más mentiroso del mundo. Porque por todo lado se dice, necesitamos trabajadores. No importa, es más, no hable, no importa qué idioma hable. A él lo que le importa es que trabaje. Así que de una u otra forma nosotros somos una ciudad muy similar a Filipo, una ciudad que necesita gente que vaya a hacer cosas, que se mueva, que no sea perezosa, que no quiera vivir del gobierno, sino gente que quiera salir adelante. Entonces Pablo sabe que todo lo que le va a direccionar a estas personas es conforme a lo que están viviendo en ese momento. Si usted mira otras cartas de Pablo, Pablo hace mucho énfasis en recuerden que Cristo los ama, sea misericordioso, dé con amor, recuerde que usted tiene que ser generoso, pero a los filipenses no. Así que vamos a estudiar el capítulo 4, que es el último que tiene la carta, y podemos dividirlo en 3 grandes momentos, ¿sí? Ese capítulo tiene creo que 23 versículos, y si va conmigo a la Biblia, vaya conmigo a Filipenses 4 del 2 al 5. Y vamos a ver que este último capítulo está dividido en 3 grandes momentos, ¿ok? Que quiero que los estudiemos de esa manera para que usted se los pueda memorizar. Hay 3 grandes momentos en el último capítulo de Filipenses, el 4º capítulo. El primer momento se llama buscar la paz. Y en Filipenses 4, 2 al 5, si va conmigo a la Biblia y lo leemos, dice: ahora les ruego a Evodia y Síntique, que no le pongan ese nombre a las hijas. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Diga conmigo, desacuerdo. Y le pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas 2 mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Diga conmigo, el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Lo primero que estamos viendo, y la primera parte que quiero decirles cómo se llama el primer bloque, es busquen la paz, buscar la paz. Comienza este capítulo hablando de una situación en particular, y hay varios aspectos importantes en ese conflicto que se está hablando. El primero es un conflicto entre 2 ¿qué? Mujeres. En la Biblia no hay otro conflicto entre 2 mujeres mencionado.
¿Recuerda que estábamos hablando de por qué Filipo era una ciudad en donde las mujeres tenían un nivel de influencia? Pablo, sabiendo que hay un nivel de influencia, porque la primera persona que creyó en la ciudad de Filipos fue una mujer. Pablo, al saber la influencia que tienen las mujeres en esta ciudad, hace referencia en su carta a un conflicto que existe entre dos de ellas. Y como Pablo es colérico, Pablo no va a hablar de cualquier bobada. No era un chisme ahí que era una con la otra y que ay, es que no me, ay, es que usted no se viste con este pantalón y a mí no me gusta. Era un conflicto que de una u otra forma estaban viviendo entre gente influyente. Para que Pablo tuviera que mandar en su carta especificaciones de que se tenía que solucionar ese conflicto, era porque de una u otra forma estaba afectando en gran manera. Estamos hablando de una época donde el rol de la mujer era degradado a cuidar hijos. Sin embargo, Pablo, que es judío de nacimiento, de cepa, está diciendo: tenemos que resolver ese conflicto. Pablo toma el tiempo de hablar de una situación en específico, no pasajera o sin relevancia. La situación que se presentaba era entre dos mujeres influyentes en esa comunidad. Recordemos que en Hechos 16, y como les estaba diciendo, una de esas mujeres influyentes en la comunidad fue la que aceptó a Cristo. Así que si estamos mirando que Pablo está haciendo referencia a eso, es porque hay algo importante que aprender. La situación que allí se presentaba en gran manera no tenía que ver nada con la doctrina establecida en la iglesia, sino con conflictos personales. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, siempre que había un problema doctrinal, lo solucionaba en la carta. Si estaban hablando de la circuncisión, Pablo decía: la circuncisión sí, pero eso no le da la salvación. Si era un problema teológico, si era un problema de conflictos aún entre personas que decían: tú ¿cómo crees en Cristo? Yo lo creo diferente. Pablo lo resolvía ahí mismo. Pero Pablo no lo puede resolver. Imagínese el conflicto entre esas dos mujeres. Pablo sabía que él no lo podía resolver. No había alguna instrucción humana escrita en hebreo, griego, romano, latín que pudiera resolver la situación. El conflicto entre estas dos mujeres hubiera sido referente a la doctrina, entonces Pablo hubiese podido tomar un punto específico y darle razón a alguna de ellas. Pero si usted mira en la Biblia, dice, pero la carta habla de un ¿qué? Desacuerdo. Eso es una posición personal, un conflicto de intereses que está afectando significativamente la comunidad y los creyentes. ¿Y por qué quiero que le hago tanto énfasis en esto? ¿Sabe que solucionar los conflictos doctrinales es más fácil que solucionar los conflictos personales? ¿Sabe que aquí podemos resolver una situación en un grupo café, en una pareja, en lo que sea, conforme a la doctrina de la palabra? Pero cuando es personal, necesitan 18 años de consejería. Cuando la gente está hablando y dice, y las preguntas que siempre hacen: ¿ustedes permiten bailar? ¿No permiten bailar? ¿Permiten tomar? ¿Permiten no tomar? Y cuando son asuntos doctrinales, en una reunión de 15 minutos se resuelve. Esta es nuestra posición. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Ok. Pero cuando es un conflicto personal, se habla con él aparte, se habla con ella aparte, después se hablan juntos, vienen los hijos, intervención, se van de la iglesia, vuelven al grupo café, tratan de solucionarlo, arrepentidos, otras consejerías. Y uno dice, man, qué tan difícil es resolver un conflicto personal. Pablo no pudo. ¿En cuántas oportunidades a usted le ha afectado en esta iglesia un conflicto personal y no un conflicto doctrinal? Si fuera un conflicto doctrinal, usted ya lo hubiera resuelto. Pero lo que más divide una iglesia son los conflictos personales. La Biblia es bien clara cuando hay un conflicto doctrinal. Pero qué difícil se le ha hecho a la iglesia superar sus conflictos personales. Cuando perdemos de vista el evangelio, la visión que Dios nos ha dado, entonces los conflictos personales se vuelven el eje central de la iglesia. Es que en esa iglesia no vaya porque en esa iglesia son bien chismosos. Yo estuve allá en esos grupos
Y usted se abre, pero eso se lo dicen allá entre otros. Esa iglesia no es de Dios, porque ahí el pastor no saluda, él se cree mucho, él no da citas porque no tiene tiempo. Y perdemos el enfoque que Dios nos dice que tenemos que tener. ¿Y sabe cuál es el y Pablo, siendo Pablo, dice: ustedes son valiosos. No le estaba hablando a dos locas que no tienen nada que ver, a dos que aparecieron el día anterior. Recuerde que las comunicaciones ahí no eran comunicaciones de: oh, te mando un email. Entonces Pablo ya recibieron la carta a los filipenses, sí, send. Pablo tenía que conocerlas de años. Entre un viaje misionero de Pablo y otro habían 5, 8, 10 años. Pablo no puede hablar de personas que no conoció hace mucho tiempo. Así que son personas que por lo general llevan mucho tiempo en la iglesia. Y cuando lleva mucho tiempo en la iglesia pierde el enfoque de lo que Dios le llamó. Y Pablo le dice: Clemente, y gracias a Dios por el nombre, clama Clemente. Clemente, no sabemos ni idea quién era Clemente, pero lo crucificaron en ese problema. Clemente, trata de solucionar el desacuerdo que hay entre estas dos mujeres. Pero vea lo que le dice: porque ellas fueron importantes para cuando nosotros íbamos a predicar la palabra, a predicar el evangelio. Pablo le dice: recuerden lo que ustedes hacían cuando estábamos juntos, que era tener la visión de Cristo, hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No estábamos enfocados en los problemas personales, estábamos enfocados en ¿qué? En lo que Dios nos había mandado a hacer. Y le dice: recuerde que todos ustedes, aunque tengan problemas, están escritos en el libro de la vida. Se van a ver cuando mueran igual. Bien o mal, tienes que buscar superarlo y seguir conforme a la visión que Dios te ha dado. El versículo 4 nos recuerda: estemos siempre ¿qué? Alegres. Después que dice: estén siempre ¿qué? Diga conmigo: alegres. No una alegría basada en las circunstancias personales, porque créame que las dos chicas que están ahí con nombres complicados no estaban alegres porque tenían conflictos personales. Yo no he visto el primer alegre peleando. Ay, qué lindo, voy a ir a pelear a la iglesia. Ay, qué chévere, voy a ver a esa persona que no me gusta ver y con la que siempre siento que quiero matar. Oh, qué lindo. La alegría no nace en un conflicto. La alegría siempre está presente cuando el conflicto es superado. Pero la única forma de que usted pueda ver una alegría genuina, no la alegría de ay, sí, yo te quiero matar. Ay, sí, hermano. Qué bueno verte, nunca volveré a tu grupo. Tiene que ser una alegría genuina, de la que está hablando Pablo. Y Pablo dice que estén siempre alegres. No es basado en la circunstancia personal, sino basado en la alegría en que todos siguen el parámetro y la visión de Cristo Jesús. ¿Y cuál es? Alcanzar almas para Él. Porque el día de hoy, si usted vio que hay personas que aceptaron a Cristo y fueron bautizadas, esa es una alegría para todos juntos. Eso es una alegría genuina. Usted se puede alegrar con el hermano que a usted no le cae bien, porque perdieron de enfoque sus conflictos personales y ahora tienen una alegría en común. ¿Y cuál es esa alegría? Que a partir de todo lo que usted hace, venir a la iglesia, diezmar, ir a un grupo, meterse al discipulado, tener una vida devocional, tener una vida familiar de devoción, hace que el resultado sea personas que aceptan a Cristo. Por eso la ponemos aquí en el servicio, y por eso Humberto y Eli les da tanta alegría hacerlo, porque a ellos dos se les olvida la pelea que tuvieron por venir aquí a bautizar gente. Ese es el mejor ministerio. Yo necesito que me dé un espacio con mi esposa. Este es el primer momento que nos está mostrando el cuarto capítulo de la carta de Filipenses. Busque la paz. Estén que sus conflictos personales jamás estén por encima de la visión de lo que Dios quiere alcanzar con su vida. Aún con el pastor, con el líder, con el mentor, no importa con quién.
Su conflicto personal tiene que verse superado cuando usted ve lo que pasa acá. Segundo, vaya conmigo a Filipenses 4, 10 al 20. Es un poquito largo, pero vamos a leerlo. Vamos con la segunda parte, el segundo bloque del que está hablando Filipenses 4. Vaya conmigo, Filipenses 4 del 10 al 20. Dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir casi con nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente. Perdón que se me salió aquí. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez, y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando a que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Les repito el versículo 17. No digo esto esperando a que me envíen una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesitan de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria que sea a Dios nuestro Padre por siempre y por siempre. Filipo era una comunidad generosa. Me encanta ver filipenses porque a ellos no tenía que ir a hablarles del diezmo y la ofrenda. Ahí no había el tiempo de dar. Se destacan por ser una comunidad generosa. Aún el mismo Pablo dice que no desea otra ofrenda, sino que Dios los siga recompensando a aquellos que se preocupan por el evangelio. Yo anhelo que esta iglesia sea así. Anhelo con todo mi corazón que seamos una iglesia a la que la gente diga gracias. Ustedes no, yo no tuve que ir a pedirles. Ustedes fueron generosos y dieron. Para Pablo, la comunidad de Filipo era una de las coronas, diga conmigo, corona, más destacada de su trabajo misionero. Vaya al versículo 1, Filipenses 4:1. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Que una persona dedicada al evangelio, que una persona que es capaz de entregar su vida por Cristo, una persona de la cual hay más libros escritos en la Biblia, pueda decir de una iglesia, decirle: ustedes son mi corona, ustedes son por lo que yo trabajo y lucho, en ustedes me siento orgulloso. Al verlos y al saber de ustedes, sé que las reprensiones tienen que ser pocas, pero me alegra saber que ustedes están conmigo. Cuando llegue al cielo, mi corona será gracias a ustedes. Yo anhelo que un misionero nos mande una carta así y nos diga: hey, Café, gracias. Gracias por lo que están haciendo. Gracias porque por ustedes el evangelio sigue creciendo. Y que nosotros seamos conscientes de que lo estamos haciendo así. No de que simplemente estamos pagando este edificio, sino que gracias a lo que yo vengo y aporto, no solamente en dinero, sino en tiempo, en talento y en dones, hay gente que está conociendo de Cristo. Pablo sabía que sus enseñanzas en esa área económica habían sido bien recibidas en la comunidad de Filipo. Él entendía que ellos, sin importar la necesidad,
daban sin esperar ninguna recompensa. ¿Qué recompensa podrían esperar de Pablo? Maybe un viaje que podía tardar 10 años en volver. Sin embargo, ellos siempre buscaban bendecir a Pablo. Acuérdense que en esa época Pablo no tiene la fama que tiene ahora. Ahorita es Pablo. En esa época era el que mataba antes cristianos, Pablo. Pero ellos se identificaron tanto con lo que Pablo hacía que ellos le mandaban ofrendas. Y él decía: ustedes me han mandado aún cuando no he necesitado. Y yo sé que se han acordado de mí y siempre están pendientes en qué ciudad estoy. ¿Usted sabe cómo esa iglesia tenía que saber en qué ciudad estaba Pablo? Recuerde otra vez, no había GPS, no había iPhone, nada de eso. No era como que, voy a mirar a ver dónde está Pablo. Pablo, hey, ¿dónde andas? Para saber dónde estaban, ellos tenían que estar constantemente enviando personas para que les llegaran las comunicaciones. Y Pablo dice: ustedes siempre han estado pendientes de mí. ¿Sabe quién espera eso? Jesús espera que nosotros hagamos eso cuando somos bendecidos en gran manera. La alegría que siente el reino de Dios cuando encuentra personas que son capaces de desprenderse de lo que más salen al mundo, eso es olor fragante para el cielo. La única parte donde Dios dice que lo probemos es en esta área. Dios conoce el corazón del hombre y sabe que el dinero y que las riquezas y las posesiones es una de las áreas que más se nos dificulta. Tranquilo, eso no es allá un misterio que dicen: ay, pero ¿por qué no dan? Qué difícil se les hace, ¿no? Nadie los entiende, man. Él nos conoce, Él conoce su corazón. Pero Él sabe que cuando usted logra desprenderse en esa área, usted está dando mucho más de lo que usted imagina. La Biblia tiene un gran número de versículos que hacen referencia a las dificultades que pueden ser para cualquier persona manejar el dinero y el obstáculo que se puede convertir para su relación con Dios. Pero el caso de Filipo era especial. Ellos eran resaltados por su espíritu generoso, por ser imitadores en esa área de Pablo. Él sabía que aunque fuera mucho o fuera poco, contaba con el respaldo de la iglesia de Filipo. ¿Usted le ha pasado que con su familia de pronto está pasando por una situación complicada o difícil y usted sabe que puede llamar a alguien para que lo respalde? ¿Y usted siente esa tranquilidad? Si no lo tiene, I'm sorry. Pero si lo tiene, usted no sabe lo confiado que uno puede caminar. Es mucho más sencillo caminar cuando usted sabe que tiene el respaldo del reino, aún el respaldo económico, y es más fácil aventurarse a muchas cosas cuando usted sabe que hay gente que cree en usted y que cree en el reino. Filipo hacía que Pablo no se sintiera solo en la lucha. Filipo hacía que Pablo siguiera caminando. Él dice: ustedes son mi corona, ustedes me inspiran, ustedes son mis amigos, ustedes me ayudan en los momentos de mayor dificultad. Qué alegrías para el reino de Dios contar con personas como nosotros, que cuando hay necesidad en otros lugares somos el respaldo de aquellos que siguen estableciendo el reino de Dios en el mundo. Yo me alegro de contar con gente como usted, de los que estamos en este lugar, porque a nosotros nos motiva a seguir avanzando. Hoy trabajamos con iglesias en México, con iglesias en Bogotá, en Puerto Leguízamo y en Perú. Son lugares donde las oportunidades o las situaciones pueden llegar a ser similares a las que estaba pasando Pablo en ese momento. Cárceles, necesidad, angustia. A veces tengo en abundancia y a veces no tienen. Pero no imagina lo que al sembrar cada uno de ustedes en lo que estamos haciendo en estos lugares, el reino siente como olor fragante. Vea, cuando nosotros mandamos una ofrenda, cuando llevamos un motor, cuando llevamos un computador,
cuando nosotros llevamos un libro, cuando nosotros llevamos a alguien para que ministre a esos lugares, usted no sabe lo que motiva a esas personas, saber que hay gente que cuida de ellos. Yo quiero contarles un testimonio. Hay una iglesia, la iglesia de Puerto Leguízamo. Ellos iban a viajar a Perú y Iquitos. Ese viaje les costaba aproximadamente $300 por cada persona que iba, porque ellos tenían que tomar un avión personal y llegar allá. Yo admiro a esta gente, de verdad, porque parte del equipo que fue, ellos tenían un carro, vendieron el carro que tenían para viajar allá. Y tener un carro en esta ciudad es difícil, no es fácil. Cuando a mí me dijeron, no es que usted vendió un carro, tranquilo, aquí un carro usted lo consigue. Eso es el Amazonas, eso es la selva. Llevar un carro es bien difícil. No tienen acceso por tierra, tienen que llegar por barco. Cuando ellos me dijeron, es que vendimos el carro para ir a Quito, yo dije, están locos, man. ¿Por qué hicieron eso? Pero su pasión es tal por el reino que ellos dijeron, vamos a irnos. El problema fue que cuando viajaron no les habían pagado el carro aún. Entonces ellos viajaron con sus ahorros. Y recuerdo que en un mensaje que me mandaron, ellos no tenían cómo devolverse de Iquitos para Puerto Leguízamo. Se habían quedado allá varados. Y nos mandaron un mensaje por WhatsApp. Y ellos no dijeron necesitamos dinero, pero nosotros preguntábamos ¿qué necesitan? ¿Están bien? Sí, pero es que tuvimos unas dificultades con el dinero y pues sí, estamos esperando. Y nosotros decíamos, díganos lo que necesitan. Y dijeron, hey, necesitamos tanta cantidad de dinero para devolvernos, para comprar los tickets. No los tickets, acuérdense que no es ticket, no es como que va a comprar un avión 747 directo de Perú al Amazonas. Eso es una avioneta que aterriza en el río. Y después tienen que tomar un barco, una lanchita y irse como 2 días en el río. Y eso vale. Y ellos nos dicen, no tenemos. Cuando nosotros dimos, tranquilos, denos la cuenta que nosotros depositamos. Nosotros mandamos ya el dinero. Yo creo que usted nunca se ha sentido en una situación de edad en la que dice, estoy perdido, no sé qué hacer. Y de pronto usted sabe que puede llamar a alguien que lo va a respaldar y que le va a ayudar y que le va a ayudar a solucionarlo. Usted siente una tranquilidad tan enorme que el trabajo en el reino se hace más sencillo. Ese dinero que mandamos no fue dinero de los pastores, fue dinero de todos los que estamos en este lugar. Usted fue parte de eso, aunque hasta ahora se esté enterando. Y de muchas otras cosas que pasan en esos lugares, porque somos una iglesia generosa. Tenemos que seguirnos convirtiendo en una iglesia generosa. Que si hay gente que sigue predicando el evangelio en otros lugares, a nosotros no nos da miedo ni nos da pena, porque sabemos que somos bendecidos y estamos en un lugar bendecido. Porque usted sabe que puede trabajar y usted puede obtener. Hay lugares por los que por más que trabaje, la gente no puede ganar. Pero ellos necesitan de personas como nosotros, que estamos aquí conectados y podemos decir tranquilo, nosotros proveemos para que el reino siga creciendo. Cuando para ti es importante y fundamental lo que es importante para Dios y estás dispuesto a ser generoso en esa área, el reino se siente respaldado por sus propios hijos. Usted y yo, Dios nos llamó a seguir respaldando el reino en todo lugar donde nos estén poniendo. Aún en México, el pastor viaja constantemente y lo que él lleva es de la generosidad que esta iglesia sigue sembrando. Y créame, hay más necesidad. No necesidad simplemente de llevar comida, necesidad de seguir predicando el evangelio, porque eso es lo que salva. Yo sé que a veces queremos decir, mandemos 500 packs de agua, mandemos tanto esto, mandemos tal cosa, pero tranquilo, eso se va a suplir tarde o temprano. Pero la necesidad de Cristo necesita gente que haya decidido entregar su vida completamente a eso. Y esta iglesia lo tiene y está conectado con gente que lo tiene. Cuando usted viene diezma y ofrenda, cuando usted da sus primicias, nosotros estamos pensando en dónde lo vamos a sembrar. ¿Cuál va a ser el próximo proyecto para que más almas sigan, para que más gente se esté bautizando? No solo aquí, sino en esos lugares. Allá el internet solo es en una zona.
Nos enteramos solo cuando llegan a esa zona a mandarnos un mensaje. Sin embargo, ellos sienten que Café los respalda. No sabe la emoción que a mí me da de llegar a un lugar y decirles: tranquilos, nosotros traemos este proceso que estamos aprendiendo. Y la iglesia dice, esas iglesias dicen: gracias, necesitábamos eso, necesitábamos algo. Necesitábamos que nos instruyeran, que nos dijeran cuál es el siguiente paso. No sabíamos hacia dónde seguir caminando, pero su iglesia vino para eso. Cuando nosotros estamos ahí enfrente, ustedes están atrás. Esto es un equipo, esto es una comunidad. Café se tiene que convertir en la iglesia más generosa que pueda haber. Anhelo con todo mi corazón que de verdad gente escriba y diga: gracias, porque gracias a su generosidad ahora podemos seguir predicando el evangelio. ¿Sabe por qué? Porque Pablo te promete y te dice: tranquilo, de las infinitas riquezas, y no son riquezas materiales, sino de las infinitas riquezas espirituales, ustedes van a tener en sobreabundancia. Dios te dice: pruébame en esto, a ver si yo no te respondo. Y yo no vengo a diezmar diciéndole a Dios: a ver si te doy 1000 y tú me das 10,000. Yo lo que estoy diciendo es que cuando yo logro desprenderme de lo que más me cuesta, el reino me respalda. En la situación difícil, ¿sabe que en esos lugares hay gente que ora por usted sin tan siquiera conocerlo? Cuando usted dice: pastor, necesito oración, en el Amazonas, en México, en Bogotá, hay gente orando por usted. Hay gente que dice: oremos por la necesidad de la iglesia de Café. Oremos por si hay algún hermano de ellos pasando por una situación difícil, de divorcio, de dificultad en su familia. Ellos oran por nosotros. Ellos nos sostienen a nosotros en oración cuando somos débiles. Yo sé que nosotros no lo vemos así. A veces para nosotros es decir: estamos sembrando, pero parece que nada estamos recogiendo. Usted no se imagina si esas oraciones lo han sostenido a usted en el momento más difícil. A veces pensamos que fue porque vinimos al servicio y somos buenos cristianos, pero ¿sabe también por qué es? Porque hay un pueblo atrás de gente que conoce el corazón, que saben que de gente que Dios conoce todo su corazón y sabe que a pesar de las necesidades oran por nosotros. Eso se llama reino, porque ellos no nos pueden mandar dinero, pero sí nos pueden mandar oraciones, ayunos, fuerza, aliento para seguir avanzando, para que usted el día de mañana vaya a trabajar y cuando vaya a trabajar diga: de lo que yo voy a ganar, yo sé que no solamente voy a ir a llevar cereal y leche y huevos a mi casa, sino que con lo que yo voy a ir a dar se está extendiendo el reino de Dios. Ese es el objetivo por el cual Dios permite que usted sea bendecido. No hay otro. Tercero y último punto, Filipenses 4 del 6 al 9. Lea conmigo, dice: no se preocupen por nada. Diga conmigo: nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Diga conmigo: ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Esa es la promesa que le hace Dios. Te dice: no te preocupes por nada. Dos consejos sabios nos da Pablo aquí. El primero: no se preocupe por nada. Las preocupaciones hoy en día en Estados Unidos, según la medicina, la causa inicial de la mayoría de las enfermedades. Las preocupaciones nos llevan a algo bien conocido hoy en día que se llama estrés, y a desarrollar un sinnúmero de patologías
que afectan en gran manera nuestro bienestar. Pablo te está diciendo: tú eres bendecido, estás en una ciudad próspera, en un lugar próspero, no te preocupes por nada. Porque si comparo mi preocupación con los que están ahorita en Siria y en Afganistán, tu preocupación no es nada. No te preocupes por nada. En cambio, ¿qué está diciendo? Oren por todo. Vea lo que le está diciendo: oren por todo. Pablo explica y dice: díganle a Dios, no grite, no clame, no llore, sino dígale a Dios lo que necesita, y sin importar lo que suceda, dele gracias por todo lo que Él ya ha hecho. ¿Entiende eso? Le está diciendo, Pablo les está diciendo: díganle a Dios lo que necesitan. No venga diciendo: Señor, necesito esto, la casa. Dice: hey, eres bendecido, comparación a todo el planeta, eres de los más bendecidos que hay. Simplemente dile a Dios tu necesidad. Ora diciéndole, y sin importar lo que suceda, denle gracias por lo que Él ya ha hecho hasta el día de hoy. Lo que Él ya ha hecho hasta el día de hoy, no por lo que va a hacer mañana. No le voy a dar gracias por lo que sucederá mañana, sino que yo me tengo que acordar que las bendiciones provienen de mi pasado. Yo le doy gracias a Dios porque ayer pude comer. Yo le doy gracias a Dios porque ayer pude trabajar. Yo le doy gracias a Dios porque ayer pude ver a mis hijos, a mi familia, a las personas que amo. Le doy gracias a Dios en todo lo que Él ya ha hecho. Y tengo que aprender a que cuando necesito algo, yo se lo tengo que decir, no gritar ni forzar. Somos una iglesia que está acostumbrada: Señor, dame, arréglame, ayúdame. Un hijo, conociendo a su papá, no le dice: papá, necesito zapatos. Y al otro día: papá, necesito zapatos. El niño va y le dice: papá, necesito zapatos. Lo que usted tiene que saber es que es más bonito decirle: papá, gracias por los zapatos que tuve. Ya se me dañaron, pero gracias porque yo sé que me los regalaste con amor. Dígame si eso no convence más a un papá. Si su papá no siente más agrado al escuchar eso. Pero se nos dificulta verlo de esa manera. Decirle: papá, gracias porque ayer pude comer. Gracias porque estoy viviendo en un apartamento. Gracias porque sí quisiera vivir en una casa, pero ayer pude dormir en una cama cálida con cobijas. Porque ayer pude pasar una noche increíble, no escuchando bombas, o tal vez escuchando gente que estaban matando, porque eso pasa. Hace unos días vi un video en internet, en la BBC, y era un video en Camerún, donde unos soldados sacaban y mataban a una señora con sus 2 niños. Y es un video que está en internet. No se sabe quiénes eran, pero se cree que los mataron por ser cristianos. Los sacaron de su casa, lo grabaron y lo subieron a las redes sociales. Los tiraron al piso y a cada uno le pusieron 20 balas. Eso no es mentira. Yo sé que a veces en nuestra burbuja, en la que nuestra pelea más grande es si maybe voy a poder comprarme algo más, se nos olvida que el reino es atacado constantemente. Y nosotros somos los que Dios ha llamado a poder respaldar
a esas personas en esos lugares. Cuando se levante una ofrenda aquí, no dude nunca, jamás dude en entregar lo que Dios le está diciendo que haga. Porque si se lo movió a hacer a usted, créame que es porque Él sabe lo que está haciendo. Porque Él dijo: a ti te bendije, a ti te di en esta área, a ti te permití llegar aquí y no pasar eso, pero para que tú puedas ayudar y bendecir a otros. No le duela cuando tiene que sacar dinero para sus primicias. Es que ese dinero lo tenía para la casa, es que ese dinero lo tenía para un nuevo TV. Comparado con el reino de Dios, ¿de verdad usted cree que eso tiene importancia? Me encanta leer cuando los apóstoles decían que ellos se reunían y todo lo compartían, todo, porque sabían que su vida tenía un propósito. El propósito no era tener una casa más chévere, el propósito era que el reino siguiera creciendo. Ese es el reino para el que yo trabajo. Ese es el reino al que le entregué la vida. Ese es el reino al que no me arrepiento jamás de decir: hey, tuve que luchar y tuve que batallar conmigo mismo, pero decidí entregarle mi vida al reino que prevalece por los siglos de los siglos. Yo lo invito a que usted piense si en algún momento lo que usted ha dejado de hacer tal vez haya dañado o haya dejado de alcanzar algo en el reino. Dios te está llamando y te está diciendo: hijo, tú eres de los que yo quiero alegrarme cuando vea. Tú eres de los que yo me quiero sentir orgulloso cuando hable de ti. Yo quiero ser de esos. Yo quiero verte a ti y decir: esta iglesia tal vez tiene un problema personal, tal vez están batallando entre ellos porque no se caen bien, pero cuando esta iglesia se trata de dar, hoy lo hacen con alegría porque saben que es para el reino de Dios. Y que cuando Dios te mire a ti y diga: te voy a bendecir, no lo hagas simplemente porque eres tú, sino porque perteneces a un lugar en el que todos tienen la misma mentalidad. Que si mañana nos toca ir a instalar algo en Puebla, algo en Bogotá, en Puerto Leguízamo, tengamos la confianza de decir: esta iglesia lo va a respaldar. ¿Quiénes son los primeros que van a decir yo? Y levanten su mano: yo estoy aquí. Sí, tal vez tengo todo en savings, tal vez mis savings me dan un respaldo a mí, pero ¿sabe cuáles son mis savings? Están en el reino de Dios. Porque si mañana quiebra el banco, sus savings no valen para nada. Pero cuando usted invierte en el reino, invierte en lo que Dios ama, en lo que Dios le importa, por lo cual dio a su hijo, desde el cielo van a decir: allá en esa comunidad, amor, fe y esperanza, créanle, envíen gente. Ellos saben qué hacer con ellos, ellos saben cómo dirigirlos, ellos saben cómo enseñarles. Ellos nunca se van a limitar por pensar si tienen poco o tienen mucho. Siempre se van a acordar de aquellos que están entregando su vida por la fe en otros lugares. Oro a Dios para que seamos esa iglesia. Cierra sus ojos allí donde está. Y si Dios le ha sembrado en su corazón, si Dios le ha hablado a su corazón, tranquilo, yo no le voy a decir que traiga dinero ni que traiga nada. Yo lo que quiero es que usted en su mente empiece a decir qué cosas tienen que cambiar para que usted se vuelva una persona generosa, para que usted se vuelva de una cultura de generosidad, de una cultura que es más importante dar que recibir, de una cultura en la que nos importa el reino y que el reino siga creciendo, de una cultura, de una iglesia que no se mide cuando se trata de invertir en el reino de Dios. Que cuando sale un viaje, que cuando sale a invertir en una iglesia, que cuando sale a invertir en un misionero, no pensamos, sino que damos en abundancia, porque entendemos que Dios es el que nos cuida y el que nos guarda.
Es Dios el que nos ha permitido estar en ese lugar. Es Dios el que te ha dado las finanzas. Es Dios el que te ha dado el trabajo. Es Dios el que te dio la ciudadanía. Es Dios el que te dio la visa, lo que te permitió entrar a este lugar. No fuiste tú, fue el propósito y el plan perfecto de Cristo. Y si te tiene aquí, es porque créeme que Él sabe que tú puedes ser una persona generosa, que tú puedes ser una persona que va a mostrarle a sus hijos qué significa dar, qué significa sembrar, que no le da miedo, que no le da pena creerle a Dios. Que aunque su familia le dice, ¿por qué tú estás dando eso? ¿Para qué das eso? Tú dices, tú no entiendes, pero vas a entenderlo un día cuando veas el resultado de lo que Dios está haciendo con la vida de la gente y con mi propia vida. Porque créelo, Jesús, Dios, el Espíritu Santo jamás dejarán a un hijo sin recompensa. Jamás dejarán en vano tan siquiera una sola cosa que tú hayas hecho por el reino de Dios. El reino de Dios hoy cuenta contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que estás cambiando nuestra mentalidad, porque yo sé que como iglesia nos estás llevando a entender algo nuevo. Nos estás mostrando un propósito y un objetivo de estar en este lugar. Gracias porque sabemos que es bajo tu palabra, que es bajo tu poder, bajo tu misericordia y bajo tu gracia que hoy podemos unirnos en este lugar, hablar de ti, proclamarte, Señor, y seguir enviando gente, seguir enviando palabra, seguir enviando materiales y recursos para que el reino siga creciendo. Te pido para que sigamos, Señor, aún en las generaciones que se levantan, en los niños y en los jóvenes, vean que sus padres, que las personas que están en su iglesia pueden sembrar sin temor. Te pido para que sigas, Señor, bendiciendo a mis hermanos que están aquí, que si alguno está pasando por necesidad tú le suplas, pero que le formes el carácter para que entienda que si le estás supliendo es para que el reino siga avanzando. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Y recuerde, Café todavía está sembrando en muchos lugares. Café es una iglesia que sigue creciendo y que sigue creyendo en el reino. Y va a ser una iglesia que va a seguir declarando que no hay nada mejor que ser cristianos. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.